¿Crees que Los Walton es solo una linda serie sobre una linda familia? Te equivocas. Esta fue la serie más peligrosa de la televisión. No por la violencia, sino por los secretos. Un comunista secreto, una pareja de lesbianas secreta, un alcohólico secreto y una demanda que, por accidente, creó el apellido más famoso de la historia de la televisión. Aquí tienes 35 datos que te romperán el corazón y te dejarán boquiabierto. Quédate hasta el final. Hay un dato extra después del número 35. Es el detalle que cambia por completo todo lo que creías saber sobre esta serie. No te lo saltes antes del primer dato. Déjalo en los comentarios ahora mismo. ¿Dónde la estás viendo? Has escuchado esa despedida 1000 veces. Buenas noches, John Boy. Pero nunca fue escrita por un guionista de Hollywood ni exigida por un ejecutivo de la cadena. El creador Earl Hamner simplemente escribió lo que recordaba de su propia habitación de niño en Schuyler, Virginia, una familia llamándose en la oscuridad antes de dormir. Ese recuerdo real se convirtió en la despedida más reconocida de la historia de la televisión. La BBC confirmó que fue una de las frases más citadas de toda la década de 1970 en Gran Bretaña. Los padres se la decían a sus hijos. Acabó apareciendo en tarjetas de felicitación, una rutina para ir a dormir propia de la época de la Gran Depresión, en un pequeño pueblo de montaña de Virginia. Se convirtió en la banda sonora de una generación. Nadie lo planeó, nadie lo exigió, simplemente sucedió porque era real. El 19 de diciembre de 1971 se estrenó en CBS una película navideña para televisión titulada The Homecoming. Nadie esperaba mucho. Para cuando aparecieron los créditos, el 39% de los televisores en Estados Unidos estaban sintonizados en el mismo canal, viendo a la misma familia, esperando a que el mismo padre regresara a casa caminando entre la nieve. El productor Lee Rich lo describió con sencillez. Fue un éxito rotundo. En un mundo con 3 cadenas de televisión, sin grabadoras digitales ni reproducción a la carta, 1 de cada 3 estadounidenses que veían la televisión eligió esta sencilla historia sobre una familia humilde de la montaña. Esa única noche es la razón de ser de los Walton. Gracias a los altos índices de audiencia, disfrutamos de 9 temporadas, 6 películas de reencuentro y una de las series más entrañables jamás creadas. Earl Hamner escribió el episodio piloto. Lo narró con su propia voz y, cuando finalmente se emitió, se sentó a verlo en casa y tuvo que salir de la habitación para que nadie lo viera llorar. En una entrevista de 2006, recordó lo conmovido que quedó con el final. La narración sobre un padre que caminaba 10 kilómetros por la nieve en la Nochebuena de 1933 era sobre su propio padre. Earl Hamner, padre, vivía a 48 kilómetros de la casa familiar, en una pensión. Pasaba la semana en casa y los fines de semana caminaba el último tramo. En la Nochebuena de aquel año, hizo esa caminata a través de la nieve. Su hijo jamás lo olvidó. Décadas después, aquella caminata conmovió hasta las lágrimas a 1/3 de Estados Unidos. El amor de un padre de verdad, que permaneció en la memoria de un niño durante 40 años, se convirtió en la historia navideña de todos. Este es el minuto más conmovedor de la historia de la televisión. Las cámaras empiezan a grabar. Ellen Corby, medio paralizada por un derrame cerebral real, Koja hacia Will Geer. Él la abraza. Ella lo mira. Estados Unidos lloró. Pero aquí está el detalle que los editores omitieron. Will Geer murió 3 semanas después. Sabía que se estaba muriendo. No estaba actuando. Y se estaba despidiendo de ella. De Chen para nosotros. De verdad. Aquello no fue una escena. Fue un funeral. Cuando Richard Thomas se marchó tras la 5ª temporada, John Boy fue eliminado de la trama como corresponsal de guerra desaparecido. Luego, en la 8ª temporada, los productores querían que regresara, pero no pudieron conseguir a Thomas. Entonces, contrataron a un nuevo actor, Robert Whiteman. Bien, pero aún tenían que explicar por qué John Boy de repente tenía una cara completamente diferente. Su solución: lo encontraron en un hospital europeo en coma, con la cabeza vendada por un accidente de avión. Despertó con amnesia y una cara nueva. El programa literalmente puso a un hombre diferente en la cama de John Boy. Le vendó la cabeza y dijo: confíen en nosotros, es el mismo tipo. Incluso la actriz que interpretaba a su madre, Michael Learned, dijo: ya no podía más. Renunció en el acto. Imagínate a tu padre volviendo de un viaje de negocios con una expresión completamente diferente y esperando que le pases los guisantes. Eso no es sano. Es una película de terror. 9 temporadas, 221 episodios, sin final.
CBS canceló Los Walton después de que la 9ª temporada ya hubiera terminado su producción. Esto significa que no se escribió ningún episodio de despedida, no se filmó ninguna escena final, no se grabó ninguna despedida a propósito. El último episodio, titulado El Rebelde, se emitió el 4 de junio de 1981. La familia fue a una celebración comunitaria. Aparecieron los créditos, y eso fue todo. Sin lágrimas, sin una última mirada a la casa, sin la narración de Hamner que lo cerrara todo. No hay final. El programa simplemente terminó. CBS lo canceló por teléfono. El último episodio es solo una fiesta del pueblo. Ni una despedida, ni buenas noches. Imagínate ver a tu familia desaparecer sin un saludo. Mientras que el programa que pasó 9 años enseñando a Estados Unidos a decir buenas noches, fue cancelado entre temporadas, como una nota dejada discretamente bajo la puerta mientras la familia dormía. Los Walton nunca debieron existir. El especial navideño The Homecoming se produjo como un único especial de fin de año. No era un episodio piloto ni una prueba. Nadie planeó una serie. Pero cuando ese 39% regresó, Laura y CBS se pusieron manos a la obra. En cuestión de meses, se encargó una temporada completa. El drama familiar más querido de la década de 1970 nació por pura casualidad. Un regalo de Navidad que la cadena nunca tuvo intención de dar y que luego no pudo retractarse. Lo más sorprendente es lo fácil que podría haber quedado como una película navideña olvidada a medias. Una noche cualquiera de martes de diciembre cambió 9 años de historia de la televisión. Los Walton son una farsa. No la familia, sino el nombre. CBS quería llamarlos Spencer, pero Warner Brothers era dueña del nombre. Así que los abogados se reunieron e inventaron el nombre más inocente de la historia para evitar una demanda. El nombre al que le diste las buenas noches, elegido por un abogado, no por un escritor. Es como descubrir que el verdadero nombre de Santa Claus es el sujeto 7B. Hamner rebuscó en su propio árbol genealógico y encontró a Walton. De su abuelo, Walter Clifton Hamner, Clayboy se convirtió en John Boy, el apellido más emblemático de la familia. En la década de 1970, se optó por la televisión para evitar una disputa legal. El propio Hamner lo calificó simplemente como una decisión legal. El nombre que definió a una generación nació en el despacho de un abogado. La actriz Kamiko Totler, quien interpretó a Elizabeth Walton, declaró al Los Angeles Times en 2012 que CBS programó este programa específicamente para congraciarse con el Congreso. Los políticos estaban furiosos por la violencia en la televisión y, por lo tanto, lo programaron deliberadamente al mismo tiempo que 2 de los programas más importantes de la televisión, The Flip Wilson Show y The Mod Squad. Según ella, la idea era: podemos decirle al Congreso que Estados Unidos no quiere ver esto. Utilizaron el programa como herramienta política y esperaban que desapareciera sin dejar rastro. En cambio, los Walton se convirtieron en un fenómeno. El programa de Flip Wilson cayó al puesto número 50 en las audiencias y fue cancelado. El Congreso quedó satisfecho. Nadie predijo ese resultado. El estreno de los Walton fue un fracaso rotundo. La cancelación se vislumbraba en el horizonte. Pero entonces, Lou Dorsman, director de diseño de CBS, publicó un único anuncio de página completa en un periódico, repleto de críticas negativas sobre la serie, e instó a Estados Unidos a verla. Ese anuncio lo cambió todo. Para la segunda temporada, Los Walton era la segunda serie más vista en Estados Unidos, solo superada por Familiar. Sin redes sociales, sin algoritmos, sin campañas de influencers, un anuncio en el periódico salvó a uno de los mejores dramas familiares de la historia de la cancelación. Esa historia nunca deja de emocionarme. CBS quería un rostro famoso para presentar el programa, así que el productor Lee Rich le mostró el episodio piloto a Henry Fonda. Y aquí viene lo sorprendente. Fonda ya había interpretado a ese mismo personaje. En 1963, interpretó al padre en Spencer's Mountain, la película basada en la misma novela de Hamner, con la misma familia y el mismo hijo mayor soñador. Era, en esencia, el John Walton original. Fonda observó el nuevo piloto en silencio, luego se dio la vuelta y dijo: ¿para qué me necesitan? La familia es la protagonista. No me necesitan. Y se marchó. El actor que ya había interpretado ese papel lo volvió a mirar y dijo: ¡no! Ralph Waite recibió la llamada. 9 temporadas después, entendemos perfectamente por qué. Ralph Waite no quería hacer la audición. Era un actor de teatro neoyorquino serio, sin ningún interés en una serie de televisión de larga duración. Su agente lo convenció con una sola frase: nunca tendrá éxito. Haz el piloto.
Gana algo de dinero y vuelve a Nueva York. Wade siguió el consejo. Hizo la audición. Consiguió el papel. Pasó los siguientes 9 años interpretando al padre de América, seguidos de 6 películas de reencuentro. La predicción de su agente se erige como uno de los mayores errores de cálculo en la historia de Hollywood. De niño, nunca me paré a pensar en lo cerca que estuvimos de conocer a un hombre completamente diferente en aquella mesa de la cocina. La premisa central del regreso a casa, un padre que viaja a casa en medio de una ventisca en Nochebuena, no es una invención. Sucedió. Earl Hamner padre trabajaba a 30 metros de la casa familiar en Schuyler, Virginia, y vivía en una pensión toda la semana. En la Nochebuena de 1933, caminó 10 kilómetros a través de la nieve para reunirse con su familia. Su hijo jamás lo olvidó. Conservó esa imagen durante décadas, la plasmó en una novela, luego en un guión para televisión y finalmente la narró con su propia voz en la televisión nacional. El silencioso acto de amor de un padre se convirtió en el corazón emotivo de una franquicia que llegó a cientos de millones de personas en todo el mundo. La nieve fue real, la caminata fue real, el amor fue real. La calidez de una voz curtida que se escucha al inicio y al final de cada episodio. El John Boy adulto que reflexiona sobre su infancia no es un actor, es el mismísimo Earl Hamner Jr., Consiguió el trabajo solo porque el productor Fielder Cook se quedó sin opciones de narrador y le puso un micrófono delante. Hamner leyó sus propias palabras sobre su familia y rompió a llorar. Cook lo notó de inmediato. El ONI había encontrado a su narrador. El hombre que contaba la historia de John Boy era el propio John Boy. Narró su autobiografía en horario estelar de la televisión estadounidense durante 9 años. La mayoría de los espectadores no tenían ni idea. Michael Learned, quien ganó 3 premios Emmy por su interpretación de la virtuosa y recta Olivia Walton, llegó a su audición con una botella de bourbon en el bolsillo. Durante el año en que se grabó la serie, habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo. Aún así, consiguió el papel. Y aquí viene lo más extraño. Su esposo en la pantalla, Ralph Waite, libraba la misma batalla al mismo tiempo. La pareja televisiva más ejemplar de Estados Unidos, pilar de la familia Walton, eran 2 personas que luchaban en silencio contra la adicción tras las cámaras. Ambos finalmente la superaron. Nadie que los viera supo jamás qué padecían mientras grababan el programa. 16 de noviembre de 1976. El equipo de rodaje está grabando un episodio de la 5ª temporada titulado La Noria. Ellen Corby no aparece. Will Geer se alarma de inmediato. Era algo totalmente inusual en ella. Insistió en que los productores lo acompañaran a su casa. Fueron en coche y la encontraron sufriendo un derrame cerebral. Su rápida intervención casi con toda seguridad le salvó la vida. El episodio se reestructuró discretamente sobre la marcha. En algunas tomas que se emitieron, se oye al abuelo hablando con la abuela fuera de cámara, una excusa para ocultar que ella nunca estuvo allí ese día. La mujer que el equipo fingía que estaba fuera de cámara, en realidad estaba luchando por su vida en un hospital. Tras el derrame cerebral de Ellen Corby, el instinto general en la televisión dictaba: eliminen al personaje o reemplácenlo discretamente. Earl Hamner no hizo ninguna de las 2 cosas. Incorporó el derrame cerebral directamente en la trama. Cuando Corby regresó 15 meses después, la abuela Walton también había sufrido un derrame cerebral. Su dificultad para hablar y su parálisis parcial no se tuvieron en cuenta en el guión. Fueron la clave de la actuación. Ellen Corby representó su propia recuperación en televisión nacional ante millones de personas. La Asociación Nacional de Afasia citó posteriormente el episodio La abuela vuelve a casa como un hito fundamental en la concienciación pública sobre la recuperación tras un ictus. Hamner fue audaz. Corby fue extraordinaria. Juntos transformaron una tragedia personal en algo que realmente ayudó a comprender por lo que pasan los supervivientes de un ictus. Aquí está la parte de la que nadie habla. Ellen Corby, citando las dulces escrituras de la abuela Walton, estuvo secretamente en guerra con Earl Hamner durante años. Según varios testimonios, ella reescribía sus propias escenas con frecuencia para tener más diálogos. Cuando Hamner las revertía, Corby, según se cuenta, respondía con una avalancha de insultos plagados de palabrotas. La abuela Walton pasó 9 temporadas regañando a los niños por su lenguaje soez. Fuera de cámara, al parecer, ella misma tenía un vocabulario bastante amplio. Hamner volvía a cambiar las líneas una y otra vez. Corby las reescribía de nuevo. El ciclo se repetía temporada tras temporada, hasta que un derrame cerebral lo cambió todo para siempre.
Ralph Waite se describió a sí mismo más tarde como un hombre salvaje durante los primeros años del programa. Según él mismo contaba, no iba a almorzar sin tomarse 3 o más martinis. Un día, sentado a la mesa de la cocina en el plató, rodeado de los jóvenes actores que interpretaban a sus hijos en la serie, sintió algo inesperado: vergüenza. Miró a esos niños y pensó: me siento como un farsante. La actriz Judy Norton recordó a Closer Weekly que Waite acudió a Alcohólicos Anónimos y logró mantenerse sobrio, contándoles directamente al resto del reparto que la familia ficticia Walton fue la razón de su cambio. Los hijos que fingía engendrar resultaron ser la razón por la que sobrevivió. Bueno, ella es una niña sana y normal, excepto por una cosa: es sorda. Ralph Waite y Michael Learn Suey, ambos actores que interpretaban a los padres más estables y confiables de Estados Unidos, luchaban simultáneamente contra el alcoholismo durante la grabación de la serie. Learn llegó a su audición con bourbon en el bolsillo, mientras que Waite solía tomar martinis durante las primeras temporadas. Ambos lograron rehabilitarse. Y aquí reside el milagro silencioso que se esconde tras todo esto. Learn declaró al Daily Mail que fue Waite quien le hizo notar que bebía demasiado. La pareja que interpretaba al matrimonio más estable de Estados Unidos se observaba atentamente en la vida real. Esto no es una historia de Hollywood, es una historia humana. John Ritter interpretó al reverendo Fordwick en Los Walton desde 1972 hasta 1977. Durante esos años, hizo algo que no tenía nada que ver con el guión. La joven Mary Elizabeth McDana, quien interpretó a Aaron Walton, sufría profundamente la presión de lucir perfecta en todo momento. Ritter se negaba a aceptarla, insistiendo en que estaba bien. La escuchó una vez y luego le aconsejó que comenzara a escribir un diario. En una entrevista de 2015, McDana declaró: esa noche comencé a escribir en mi diario y me salvó la vida. Desde entonces, se ha convertido en una defensora pública de la salud de la mujer. El hombre que interpretaba a un reverendo ficticio realizó un acto de gracia genuinamente real en un estudio de grabación en Burbank, California. Amable, sabio y campechano. El abuelo Zeb Walton fue interpretado por un hombre que había sido miembro del Partido Comunista, vetado por Hollywood y que había desafiado al Congreso de los Estados Unidos en persona. Will Geer se unió al Partido Comunista en 1934, organizó huelgas laborales durante años y, a principios de la década de 1950, fue citado ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Se negó a dar nombres. Estuvo vetado durante más de una década. Font se vio obligado a vender su casa y cultivar verduras para sobrevivir. Hollywood lo volvió a llamar en 1972. Se convirtió en el abuelo Walton a los 70 años e interpretó el papel hasta el día de su muerte. El abuelo más querido de la historia de la televisión había sido en su día uno de los radicales políticos más desafiantes de Estados Unidos. Aunque estaba vetado y en la ruina, Will Geer no se quedó de brazos cruzados. Tenía una maestría en botánica. Sí, el abuelo Walton tenía una maestría en botánica y la utilizó. Cultivó tierras en Topanga Canyon, plantó todas las flores urbanas mencionadas en las obras de Shakespeare y fundó un teatro al aire libre llamado Theatricum Botanicum. Se convirtió en un refugio para otros artistas vetados. Woody Guthrie tuvo una cabaña en la propiedad. Ese teatro aún funciona hoy, dirigido por Ellen, la hija de Will Geer. El abuelo Walton pasó los peores años de su vida construyendo un jardín shakespeariano en un cañón de California, y todavía se conserva. La abuela Walton, la mujer que citaba las escrituras y arropaba a los niños, volvía cada noche a casa con la mujer a la que amó durante 45 años. Hollywood la llamaba su amiga. La prensa la llamaba su cuidadora. Pero cuando Ellen murió, sus últimas palabras fueron: «Te quiero, Montestella». Ellen se casó brevemente con un hombre en la década de 1930, principalmente para proteger su carrera en una época en la que ser abierta sobre la propia identidad podía arruinarla profesionalmente. La mujer que representaba los valores familiares tradicionales vivió una de las vidas secretas más valientes de la historia de Hollywood, y nadie lo sabía. Durante las 5 temporadas de su participación como John Boy, Ahmed interpretó cada conversación sincera y cada escena con suma atención. Richard Thomas tenía una pérdida auditiva del 50% en ambos oídos debido a un trastorno nervioso llamado autoclerosis.
Usó dos audífonos pequeños durante toda la producción y nunca lo hizo público durante la emisión de la serie. Desde entonces, se ha convertido en el presidente nacional del Better Hearing Institute, el actor que le dio a Estados Unidos uno de sus personajes más emotivos y capaces de escuchar con atención. Se desenvolvía en un mundo de silencio parcial durante todo ese tiempo. Me parece extraordinariamente sutil cada vez que lo pienso. El tema científico e industrial ha quedado prácticamente eclipsado por una actriz desconocida llamada Sally Rand. Richard Thomas se marchó tras la quinta temporada, convencido de que estaba listo para algo más grande. En una entrevista de 2023 en el canal de YouTube de su compañera de reparto Judy Norton, reflexionó con sincera autocrítica. Con la sabiduría que da la edad, decidí que era hora de seguir adelante. Según se cuenta, en otras ocasiones lo ha calificado como la cosa más estúpida que ha hecho en su vida. Los papeles que imaginaba que definirían su siguiente etapa nunca alcanzaron esa magnitud. John Boy, el personaje que dejó atrás, siguió siendo el trabajo más significativo de su carrera. Finalmente regresó para películas de reencuentro. Incluso Richard Thomas tuvo que admitir que la montaña lo había estado llamando a casa todo el tiempo. Robert Whiteman asumió el papel de John Boy durante las temporadas 8 y 9. En 16 episodios, interpretó a uno de los personajes más icónicos de la televisión estadounidense, y jamás ha asistido a una reunión del elenco de los Walton, ni una sola. Las razones nunca se han explicado públicamente. El hombre que usaba las gafas de John Boy, que llevaba su libreta y se despedía de la familia Walton, está completamente ausente del legado de la serie. Un fantasma en la historia de una franquicia construida enteramente sobre la familia. Nadie habla mucho sobre el porqué. Y, de alguna manera, ese silencio se siente como una historia en sí misma. En 1985, 4 años después de que terminara la serie, Judy Norton, quien había interpretado a la hija mayor, Mary Ellen, durante 9 temporadas, posó desnuda para la revista Playboy. El objetivo era simple: destrozar la imagen de chica buena, demostrar que podía interpretar otro papel, relanzar su carrera. No funcionó como esperaba. En un documental de la televisión británica de 2002, fue sincera al respecto. Si hubiera sabido que nunca desaparecería, que todo aquel que me entrevistara volvería a sacar el tema, probablemente habría dicho, no merece la pena el esfuerzo. La fotografía, que pretendía anunciar su libertad, se convirtió en una especie de prisión. La serie, que CBS programó deliberadamente en un horario diseñado para relegarla a un segundo plano, obtuvo 39 nominaciones a los premios Emmy y 13 galardones. Mejor serie dramática de 1973. Michael Learned ganó el premio a Mejor Actriz Principal en Drama 3 veces. Ellen Corby ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto 3 veces. Will Geer y Richard Thomas ganaron individualmente. Y una actriz invitada de 88 años ganó por una sola aparición. La serie también ganó un premio Peabody en su primera temporada. Para un programa que la cadena aparentemente esperaba que fracasara discretamente, acumuló más trofeos de los que nadie en el edificio de CBS se había atrevido a predecir. En 1977, nuestra veterana actriz Bula Bondi apareció en un único episodio de Los Walton, interpretando a Martha Corrin Walton en un episodio titulado El carro del pony. Tenía 88 años. Esa actuación le valió el Emmy a la mejor actriz principal en una sola interpretación. 88 años. Una sola aparición como invitada, el máximo galardón individual de actuación en televisión. Los Walton tenían la extraordinaria costumbre de lograr actuaciones que recordaban a toda la industria de lo que realmente era capaz el medio. Un solo episodio, una actriz anciana y un momento histórico de la televisión escrito en la misma tarde. Cuando la serie Los Walton terminó en 1981, el decorado exterior original que se encontraba en los estudios de Warner Brothers fue demolido para construir un aparcamiento. Desapareció. Para las películas de reencuentro, hubo que construir una réplica desde cero. Esa réplica fue posteriormente repintada de amarillo con contraventanas verdes y discretamente reutilizada como el Dragonfly Inn en Gilmore Girls. La casa donde los abuelos Walton daban las buenas noches a sus nietos durante 9 años es la misma estructura donde Laura I. Gilmore dirige su Connecticut décadas después. Dos visiones completamente diferentes de la vida estadounidense, compartiendo las mismas paredes a través del tiempo.
Cuando el elenco se reunió en 1993 para una reunión especial de Acción de Gracias de los Walton, los productores ambientaron la historia en noviembre de 1963 y construyeron toda la película en torno al asesinato del presidente Kennedy. La familia Walton se sienta a la mesa para la cena de Acción de Gracias y recibe la noticia del asesinato juntos. La serie, que siempre absorbió la historia sin inmutarse, lo hizo una última vez, utilizando el momento más traumático de la vida estadounidense de la posguerra como telón de fondo para una cena familiar. Incluso en Reunion, décadas después de su estreno original, los Walton seguían sin poder apartar la vista de lo que el país había vivido. Earl Hamner Jr., el hombre amable y de voz cálida que narró la serie Los Walton y lloró al ver a su propio piloto. También creó Falcon Crest, la infame telenovela de horario estelar de la CBS sobre una intrigante dinastía, vinícola californiana llena de traiciones y una ambición venenosa que se cuece a fuego lento. Se estrenó el mismo año en que terminó Los Walton y duró 9 temporadas. Cuando se le preguntó cómo el mismo hombre había creado ambas series, Hamner explicó que, en su mente, la matriarca de Falcon Crest seguía protegiendo a su familia, solo que de una manera diferente. Ambos programas eran historias que Walton le contaba a él, solo que una de ellas con mucho más vino y mucha menos nieve. Wilge Geer falleció el 22 de abril de 1978. La producción decidió incluir la muerte del abuelo directamente en el primer episodio de la 7ª temporada, titulado El Nido Vacío, dedicándole el capítulo a su memoria. El elenco no ocultó la pérdida. La expresaron ante las cámaras, según lo previsto, frente a millones de personas. Para los actores que habían compartido mesa con él durante 6 años, no se trataba de una actuación. Era un funeral con las cámaras grabando. Para el público, fue una pérdida compartida. El programa siempre había convertido la vida real en historia. Esta vez, la vida real se había llevado algo que ninguna historia podía reemplazar. En Schuyler, Nash, Virginia, un pequeño pueblo minero de Esteatita devastado por la Gran Depresión, la verdadera familia Hamner sobrevivió a duras penas en la década de 1900. 30 con 8 hijos y un padre que trabajaba a 30 metros de distancia toda la semana. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Earl Hamner los describió una vez con unas palabras que resumían todo el espectáculo. Éramos 8 jóvenes altos, delgados, de buena complexión y pelirrojos, que crecimos en las montañas Blue Ridge de Virginia durante la Gran Depresión. Mi padre nos llamaba sus puras sangres y nos idolatraba. CBS nos llamó los Walton y nos puso en televisión. El mundo los consideraba familia. Y cada noche, durante 9 años, nos decían buenas noches. Aquí está. El nombre Walton en loncheras, en productos de merchandising, en boca de millones de personas en todo el mundo. Nunca se eligió por su calidez, su inocencia, ni por su aire estadounidense. Se eligió por cuestiones legales. Warner Brothers poseía los derechos del apellido original de Hamner, Los Spencer. Para evitar una demanda millonaria por personajes prácticamente idénticos, Laura tuvo que cambiarles el nombre a todos. Hamner, discretamente, indagó en su propio árbol genealógico y encontró el nombre de Walton, derivado de su abuelo Walter Clifton Hamner. Playboy se convirtió en John Boy. Los Spencer se convirtieron en los Walton, el nombre que toda una generación pronunciaba antes de dormir y que la BBC calificó como una de las frases más repetidas de los años 70. Se decidió en una negociación legal, no en una montaña, ni alrededor de una mesa de cocina, sino en un despacho de abogados. Y ahí lo tienen. 35 datos y un extra sobre una de las series más extraordinarias y discretas de la historia de la televisión. Lo que siempre me conmueve son las capas que se esconden debajo. Un padre de verdad caminando entre la nieve de verdad. Un creador de verdad llorando con sus propias palabras. 2 personas librando batallas reales tras las cámaras mientras interpretan a los padres perfectos de Estados Unidos. Una abuela que ocultó una verdadera historia de amor durante 45 años. Un abuelo que desafió al Congreso. Construyó un jardín shakespeariano en un cañón y se convirtió en el anciano favorito de todos los jueves por la noche. Los Walton parecían una serie sencilla sobre una época más simple. Nunca fue ninguna de las dos cosas, era simplemente real. Y la parte más auténtica de todo, el mensaje de buenas noches, sigue siendo lo que hace que la gente vuelva a casa. Deja un comentario. Buenas noches, John Boy, si lloraste durante el regreso a casa. Buenas noches, Mary Ellen. Si crees que John Boy debería haberse quedado fuera después del accidente,
Y si este video te trajo algún recuerdo, cuéntame.